Buenas noches, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros, ¿verdad? Es un gozo poder estar hoy acá, ¿verdad? En este lugar para ser edificados a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y como se ha venido diciendo, que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos por costumbre, ¿verdad? Eh, pues hoy, amados hermanos, traemos un tema que nos compete a cada uno de nosotros, ¿verdad? Lástima pues que no está toda la iglesia, ¿verdad? Ellos sabrán por qué no están acá, pero lastimosamente el tema que traigo nos compete a toditos, hermanos, ¿verdad? A lo largo, amados hermanos, de la historia, se ha venido dando, podemos decir, en la humanidad, la idolatría ha venido a ser un gran pecado por el cual el hombre se ha vuelto en contra de la voluntad de Dios. Tenemos un gran ejemplo de idolatría cuando Dios escuchó el clamor de una nación que estuvo cautiva por más de 400 años. El Señor escuchó el ruego y la súplica de esa nación, a lo cual el Señor correspondió. Y llegó un momento que Dios le dio la libertad, pues los libertó. Y entre ellos buscó un hombre con un gran corazón, como fue Moisés, el cual era el guía de esa nación, ¿verdad? Ustedes saben todos los acontecimientos que el Señor hizo para que esta nación pudiese ser libertada, ¿verdad? Y demostrar a la vez el poder que Él puede tener. Pero llegó un momento de que Moisés tenía que recoger todas las leyes, los decretos, los estatutos de esta nación, el cual llegaron a los pies del monte Sinaí, ¿verdad? En el lugar donde estuvo Moisés por 40 días. Pero lastimosamente esta nación levantó o hizo un ídolo. Sabemos que exigieron a Aarón para que él pudiera hacer ese ídolo. Dios en ese entonces estaba escribiendo los mandamientos para esa misma nación, pero sabemos que Dios es omnipresente, Él está donde quiera. Y Él pudo ver a la vez de que esa nación se había vuelto corrupta, a la misma vez de haberse vuelto corrupta, se habían vuelto malagradecidos con el mismo Dios, ¿verdad? A tal grado que ellos lo compararon a Dios con un animal, ¿verdad? Y hicieron un ídolo, un becerro de oro. Entonces Dios le dijo a Moisés que lastimosamente esa nación, su cuerpo y su mente estaba allá abajo en el Sinaí, pero su corazón aún lo habían dejado en Egipto, ¿verdad? Desde aquí podemos ver que esta nación ha venido idolatrando a muchos hombres, idolatrando imágenes, idolatrando quizás a hombres que han muerto, y eso es abominación para Dios. Aún así Dios les ha venido dando la oportunidad y les siguió dando la oportunidad y les levantó reyes, pero incluso ellos siempre caían a la idolatría, ¿verdad? En la actualidad, amados hermanos, la idolatría
pensamos que está mucho más peor que en aquella época. ¿Por qué? Porque en aquella época podemos decir que no conocían de la ley, no conocían y no tenían conocimiento de lo que ellos estaban haciendo. Quizás Dios no se los había dado aún, pero venía por dárselo, ¿verdad? Entonces quizás ellos consciente e inconscientemente pecaron en abominación de hacer ídolos, ¿verdad? Pero aún así tenían profetas, que los profetas eran los que decían, por medio de ellos Dios hablaba. Hoy en la actualidad podemos decir, el mundo está sucumbiendo, está más idólatra que nunca. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos de Dios, existen medios, están las Sagradas Escrituras, personas que predican el Evangelio, pero aún así seguimos idolatrando. ¿Por qué será? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. El tema que hoy traemos, hermanos, con la ayuda del Señor, la idolatría en nuestros tiempos. Título: Huid de la idolatría. Mi texto base que traigo es en 1 Corintios 10:14, ¿verdad? Les pido por favor, amados hermanos, que nos pongamos de pie un momento para que sea el mismo Dios hablándonos, ¿verdad? Sea el mismo Dios abriendo nuestra mente y sobre todo nuestro corazón. Padre eterno, Padre poderoso, gracias te doy, Señor, porque me das una vez más la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar, del cual no soy digno, Padre poderoso, pero aquí estoy, Señor, porque tú me has puesto. Gracias le doy por ello y gracias por mis hermanos que han llegado, Señor. Le pido, Señor, que sea usted teniendo el control en este momento, que no haya ninguna distracción, saque todo espíritu de distracción, sea usted apoderándose de cada mente y sobre todo de cada corazón, Señor, que hoy han venido sedientos, buscando de usted, buscando de su presencia. Que esto no sea simplemente un mensaje más, Señor, sino que nos lo apropiemos y que podamos, deje entrever usted cuáles son los pecados y desde hace tiempo cuándo está la idolatría y en qué momento también el hombre se vuelve idólatra. Padre poderoso, nos depositamos en sus manos y que sea usted mismo hablando. Aquí está mi mente, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Soy un siervo inútil, así que le pido que sea usted en este momento hablando a través de mi persona. Le pido también por aquellos hermanos, Señor, usted sabe en qué condiciones que están, que no pudieron llegar hoy a su casa. Sea usted con cada uno de ellos, Padre poderoso, ayúdelos, porque sabemos que constantemente vivimos necesitados de usted, Padre amado. En nombre de Cristo Jesús se lo pido, Señor, con acciones de gracias. Amén, mi Señor, y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La Biblia condena la idolatría. Necesito que nos vayásemos a Éxodos 23 al 6. Éxodos 23 al 6. Mire lo que nos dice el Señor justamente cuando Israel levantó ese becerro y lo idolatró a ese ídolo sin aún saber cómo era Dios. En la actualidad nadie sabe cómo es. Es donde Dios les da los mandamientos y uno de esos mandamientos es el que vamos a ver ahorita. ¿Lo tienen, hermanos? Nos dice la palabra del Señor, Éxodo 23 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra,
ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Verdad? Para empezar, aquí tenemos, hermanos, lo que Dios nos dice con respecto a la idolatría en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos ver que Dios nos prohíbe tres cosas, ¿verdad? Uno, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Nosotros no podemos tener ningún tipo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente tenemos uno en nuestro corazón, que es Jehová de los ejércitos, Dios como lo conocemos, ¿verdad? El cual es su Hijo Jesucristo que intercede por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice también en la segunda, no te harás imágenes, ¿verdad? No te harás imágenes. Porque una imagen, hermanos, podemos decir que es cualquier cosa. Podemos decir que una imagen es esa silla donde estamos sentados. ¿Será que esa silla nos escuchará? ¿Será que esa silla, si nos caemos, nos va a levantar? De ninguna manera, ¿verdad? Y un tercero es que no te inclinarás. O sea, no vamos a honrar a algo que verdaderamente no existe, a algo que es totalmente vano, ¿verdad? Eso es lo que nos da, son tres puntos vitales que podemos encontrar acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios celoso, ¿verdad? Ahora quiero que nos vayásemos a Salmos, que nos sigue hablando más todavía. Salmos 115, 4 al 7. Ya vimos lo que no debemos hacer. Ahora vamos a ver lo que eso no pueden hacer, ¿verdad? No debemos, no tendremos dioses ajenos, no nos crearemos imágenes y no nos inclinaremos delante de ella. Salmos 115, 4 al 7. ¿Por qué no tendremos eso? Aquí está la respuesta. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Estamos entendiendo, ¿verdad? Que no podemos idolatrar a imágenes, dioses ajenos, ni inclinarlos delante de ellos. Porque aquí nos está dando la respuesta. Porque no nos van a escuchar, no nos van a oler, no nos van a contestar, no van a hablar, no nos van a tocar. ¿Verdad? El salmista nos enseña que en esa época, estamos hablando de esa época que se escribió todo podemos decir los salmos y otra parte de los libros. El salmista nos enseña que en esa época los gentiles, óigase bien, adoraban a dioses muertos. ¿Qué es un dios muerto? Una persona que por decirles así, un ejemplo, que fue rey en un tiempo. Entonces viene X generación y empiezan a adorar a ese hombre. Tomemos en cuenta que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Él mismo es vivo. Y aquí nos está señalando eso. En aquella época los gentiles adoraban a dioses muertos.
que fueron obras de sus manos, ¿verdad? Hechos a imagen de las criaturas caídas. El adorador de ídolos se vuelve como el ídolo. ¿Cómo creen que hay una persona que es idólatra podrá ser? Si adora una imagen que no escucha, que no ve, que no toca, que no camina, que no habla, ¿y qué otras cosas más no puede hacer? O sea, es algo que totalmente es inaceptable. ¿Qué sucede? Que la persona que adora ese tipo de imágenes espiritualmente, escuchen bien, se vuelve un inútil. Ahí disculpen la palabra. Se vuelve un inútil. ¿Por qué? Porque está poniendo su fe, está poniendo su convicción en algo vano, en algo que totalmente nunca jamás le va a dar respuesta. Así se vuelve espiritualmente una persona inútil, ¿verdad? En Isaías 44, 12 al 20, se los dejo para que lo repasen, apúntenlo, porque es bastante largo. Isaías 44, 12 al 20. También nos señala lo absurdo e equívoco que se vuelve una persona al idolatrar imágenes. Nos dice que la adoración a un ídolo es equívoco, absurdo. Por tanto, Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es el Creador. Él es solo santo y Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos hasta la eternidad. ¿Verdad? Por tanto, amados hermanos, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué tengo que huir de la idolatría? Por lo que acabamos de mencionar. ¿Verdad? Punto 2. La idolatría en la actualidad. Podemos decir que hoy en día existen muchas religiones que veneran excesivamente a santos y hombres muertos, a los cuales les piden milagros sin saber de qué están haciendo, que lo que están haciendo es equívoco. Muertos, y como ya vimos, esto es condenación, ¿verdad? Es condenado por Dios. Otros adoran a líderes religiosos, como si se tratase del mismo Dios. Sin embargo, hay personas que sin querer religiosamente son idólatras. Sí, hay personas que a veces ellos están idolatrando y no se han dado cuenta que lo que están haciendo es abominación delante de Dios. En el mundo existen muchas, podemos decir, maneras de idolatrar. Hay muchas maneras de que nosotros idolatramos, y al idolatrar algo, nosotros nos apartamos del amor de Dios, ¿verdad? Una de las principales idolatrías que existe en el hombre, y eso lo vemos a menudo, es el amor al dinero. Esa es la principal idolatría del hombre, amor al dinero. Vámonos a Mateo 6:24 para que vean lo que les estoy diciendo, para que corroboremos un poco.
Mateo 6:24. ¿Lo tienen? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las... No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué nos da a entender esto? ¿O por qué nos dice? Llegan momentos en que el hombre adquiere mucho dinero. Pero ¿qué es lo que sucede? Se han visto casos de que hay hombres millonarios que ellos han empezado, por decir así, sus negocios con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué ha sucedido? Que conforme ellos van adquiriendo ganancias, poco a poco ellos se van apartando del amor de Dios. Se van apartando de los caminos de Dios. Entonces aquí vemos el ejemplo, que llega un momento que el hombre llega a tener tanto dinero, pero tanta riqueza, que uy, si se le pierde un centavo. Y eso lo podemos ver en grandes empresas transnacionales. Eso lo podemos ver en las maquilas. Lo podemos ver también en empresas privadas, empresas de transporte, que si se les pierde algo, uy. Entonces eso idolatrar. Idolatrar, podemos decir, esas ganancias que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy con Dios con mi ganancia. Pero ¿qué pasa? A Dios lo dejo a un lado y agarro mi cartera y la ando aquí, para que no se me pierda ni un centavo y no se me pierda mi cartera. Entonces, ¿qué sucede? Hice un cambio absurdo, podemos decir, ¿verdad? Agarré mi dinero y aparté a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona se vuelve idólatra y se empieza a idolatrar a sí mismo. Y entonces se va enalteciendo y se va enalteciendo. Y cada día más se va apartando más y más del amor de Dios, ¿verdad? Es un ejemplo simple, hermanos. Nuestro corazón no puede seguir a dos señores. Nuestra fidelidad debe estar alineada a uno solo. Nadie puede pensar que puede intentar agradar a Dios y a las riquezas, ya que eso es imposible. No podemos. Es imposible hacer las dos cosas a la vez. Está como lo que se dice, o amamos a Dios, o servimos a Dios, o servimos al mundo. De esa manera caemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Entonces me van a decir, y ahí, hermano, entonces no vamos a prosperar nunca. Perfectamente podemos hacerlo, pero si lo hacemos con la mano del Señor. Si todo lo que hacemos, venimos y vamos con la mano del Señor y no nos apartamos de Él, vamos a prosperar. Pero hay una cosa que se me olvidó decir. Esas grandes empresas y esos grandes hombres, como se apartaron del amor de Dios, se apartaron totalmente de Dios, ¿ustedes creen que eso va a continuar para ellos? No, de ninguna manera. Han habido grandes hombres, inventores de grandes marcas, se apartaron del amor de Dios, ya no están en este mundo. ¿Por qué? Porque se idolatraron más ellos mismos que al mismo Dios. Quisieron más a su trabajo, quisieron más su dinero que el amor de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dios se los ha tenido que llevar por ellos. Y eso es lo que sucede. Cuando hay personas que se vuelven demasiado idólatras, ¿verdad? Otra idolatría que se ha estado viendo bastante por todos los medios, es
la idolatría al cuerpo. Eso se ve en todos los ámbitos sociales, incluso en muchas congregaciones y religiones, ¿verdad? Les pido que nos vayásemos a la palabra del Señor, que ya lo tengamos listo. Segundo de Timoteo 3, 1 al 6. Aquí podemos ver otro tipo de ídolo que ha venido prevaleciendo en esta época, en estos tiempos modernos, quizás en todas las épocas del mundo que han transcurrido. La obsesión de la apariencia y la belleza física. En la actualidad vivimos en un mundo que está sumergido en pura apariencia personal, que quieren tener o parecerse a algo que no existe, entregados a los placeres del mundo, a la vanidad, a los cultos de su mismo cuerpo, donde se entregan a las pasiones desenfrenadas y pecaminosas del mundo. Eso es lo que se está viendo actualmente. No sé si ustedes lo han visto o se viene viendo. Mujeres que lastimosamente Dios las ha creado naturalmente y ellas han querido ponerse más bustos. Eso es abominación delante de los ojos de Dios. Hombres que quizás tienen una nariz chiquita, quieren ponerse una nariz más grande o viceversa. Eso también es abominación delante de Dios, ¿verdad? Mire lo que nos dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 1 al 6. Lo tienen ya, ¿verdad? Con respecto a esto. También debes saber esto, que en los postreros días que estamos actualmente, esto se escribió hace tiempos atrás, que ahora se refiere a esta época, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia y piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y es lo que actualmente estamos viendo, hermanos. Hay muchas personas que uno vemos en las calles, las vemos bien vestidas, elegantes, pero realmente no sabemos cómo están por dentro. Nos pasa como, yo soy fanático a comer guayaba, y siempre por el hermano Kenneth hay unas guayabitas, donde el hermano Mario también me ha pasado, se ven maduras, se ven sabrosas, pero cuando pego el mordisco y la abro, está puro gusano. Así andan muchas personas, hermano. Sí, es cierto. Ahí está el hermano Mario que no me deja decirles esa mentira. Sí. Uno las muerde, pero la primera vez me pasó, ay, qué sabroso. Cuando el gran gusano bailándome así, ¿ves? Así andan muchas personas podridas por dentro y las vemos elegantes. Sí, a mí me ha pasado que yo he estado en distintos trabajos que me ha correspondido estar por el medio que yo me muevo. Entonces yo veo personas, pero cuando ya las veo, hermanos, su manera de actuar y su manera de proceder, wow, digo yo, cómo las apariencias engañan. Bien se dice que no todo lo que brilla es oro. Allí cae ese dicho. Entonces así nos da a entender. Estamos en una época de que no sabemos verdaderamente quién es quién. Así estamos. ¿Por qué? Porque hay mucha idolatría. Hay personas que aman más a su cuerpo que el estar acá. Ay, no, y estoy cansado, no voy a ir a la iglesia.
Miren cuántas sillas están vacías. No, no voy a leer mi Biblia, me duele la vista, me da sueño. Mejor me voy donde el vecino a chismear. Sí, eso sucede. O si decimos vamos al evangelismo, nos quedamos viendo así. ¿Qué es eso? ¿Se come? Ah, así estamos, hermanos. Y eso se ve por todas partes. ¿Por qué? Porque hay mucha idolatría. ¿Verdad? Vemos en estos hombres características como amarse a sí mismo, es decir, son ególatras, se creen superiores en apariencia y estatutos, vanagloriosos y seducen a toda mujer que puedan para descarriarse en sus concupiscencias. Para muchos el culto a su cuerpo, belleza y satisfacción de los deseos de su cuerpo, se ha convertido en su Dios, olvidándose del temor y al único y verdadero Dios. ¿Verdad? Lo otro está que hay personas que viven esforzándose cada día. Se ha levantado un gran auge ahorita en estos tiempos de esos negocios de gimnasio. Hay muchas personas que ahí andan. Lo otro también personas caminando en las calles. Viven pura apariencia viven muchas personas, ¿verdad? Tres, idolatrías al hombre. Sí, aunque parezca mentira, pero es cierto. Hay personas que sin darse cuenta son idólatras en la actualidad. Muchos se autonombran ateos. Yo conozco a varios que dicen ser ateos y yo me he sorprendido porque ellos no visitan ninguna iglesia porque dicen que ellos son ateos. Pero en tantas pláticas que he tenido los he escuchado que dicen que Dios me ayude. No sé qué tipo de ateos son, ¿verdad? Que según ellos no creen en Dios, ¿verdad? Estamos hablando de los ateos. Creen en teorías, óigase bien, de la evolución, en filosofías o teorías vanas de otros hombres, mas no saben que con sus creencias están poniendo su convicción en reafirmaciones vanas creadas por otros hombres. Entonces aquí vemos idolatría también. Un ejemplo que les puedo poner es que nosotros leamos un libro y creamos un 100% a lo que ese libro nos dice. El mejor libro que podemos leer es la Biblia, porque es inspirada por Dios, ¿verdad? Generalmente el resto de los libros del mundo son experiencias de hombres que las escriben y allá de aquel que las quiera seguir. Entonces, a esa manera nosotros nos volvemos idólatras también al mismo hombre. Porque escribió 2, 3 líneas y ya le creímos y vamos a tratar de hacer lo que él dice. Y a ver si nos va bien o nos va mal. Entonces ya empezamos a creer en ello y echamos rienda suelta. Esto no solamente se ve en el mundo, amados hermanos. También lo vemos en los movimientos cristianos. En nuestros días las personas se confunden, idolatran en algunas ocasiones al líder más que a Dios, ¿verdad? Y se apartan de Dios y siguen al hombre. En varias ocasiones, no sé si les he compartido que me he encontrado con personas, incluso con hombres, que
que ya han sido bautizados, ya han hecho promesas de fe, pero lastimosamente se han apartado de sus congregaciones. Pero ¿qué ha sucedido con ellos? La conclusión a la que he llegado yo, que ellos no crecieron en conocimiento. La convicción que ellos tuvieron o tenían era errónea. Ellos pusieron su mirada en el hombre. Y eso es lo que sucede con muchos hermanos, en todas las congregaciones. El cristiano no tiene por qué poner su mirada en el hombre, en ningún líder de la iglesia. El cristiano tiene que poner su mirada en Cristo. En Cristo tiene que poner su mirada. Supongamos que ponemos nuestra mirada en el líder. Si ese líder fallece, ¿qué pasa? O si ese líder se va para otro lado, que el Señor lo manda a llamar, ¿qué pasa? Contestémonos, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Porque dice la misma palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esté quien esté o venga quien venga, va a venir en el nombre del Señor o va en el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que creer nuestra convicción de que tenemos que buscar a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Claro que nosotros tenemos que amar a nuestro líder, porque Él se preocupa por nosotros, ¿verdad? Pero una cosa es que lo amemos y otra cosa idolatrar. Son cosas muy distintas, amados hermanos, ¿verdad? Son cosas muy distintas. A Él tenemos que amarlo porque todos somos hermanos en la fe. Todos aquí tenemos que amarnos porque en un momento podemos tener necesidad, entonces todos nosotros nos acudimos uno a otro, ¿verdad? Entonces en ese aspecto no hay por qué confundirse. No tenemos por qué confundirnos. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Salmos 14:1. Salmos 14:1. ¿Lo tienen? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. En este salmo David nos señala hasta dónde puede llegar el hombre desenfrenado con la necedad en su corazón. Se corrompe y hace obras abominables y desenfreno llega a tal grado que se hace a sí mismo su propio Dios. Es triste cómo muchos pueden caer en esa gran pecaminosidad. Cuidado, amados hermanos, cuidado. Toda cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo, como por ejemplo el que nosotros nos querramos superar, óigase bien, profesionalmente. No es malo que nos superemos, pero si, como lo hemos venido viendo, si nos superamos conforme a la voluntad de Dios, estamos bien. Pero si nosotros venimos y quizás tenemos un compromiso con Dios, no, hay que se quede, me voy a mi clase o a mi trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos apartándonos de Dios y estamos creándonos otro ídolo. Eso sucede, amados hermanos. Nuestra ropa. Hay muchas personas que son muy vanidosos. La vanidad es idolatría. Vanidad de vanidades, dijo Salomón, ¿verdad? Nuestra casa, claro que es el lugar donde vivimos, pero vemos personas que somos muy obsesivas por nuestra casa. Eso es idolatrar. Vehículos, la televisión, el celular, hermanos. Sí, el celular. A veces preferimos estar con el celular que estar con la Biblia. A veces preferimos estar con el celular que ponernos a doblar nuestra rodilla.
Dios nos ha dado la oportunidad de la tecnología, pero la tecnología tenemos que saberla utilizar para buen provecho. Tenemos celular, bajemos una aplicación de la Biblia y podemos leer nuestra Biblia, ¿verdad? Algo que ya mencioné, no quiero leer la Biblia, me voy donde la vecina a chismear. Y muchas cosas más, hermanos, que nos envuelven, nos hacen que nosotros hagamos ídolos de todo ello, ¿verdad? Nos aparta del amor de Dios. Llegamos hasta el punto que nos cargamos, e incluso me atrevo a decir que ya tenemos ídolos en nuestros corazones. Al tener ídolos en los corazones, ya nosotros no queremos ni venir a la iglesia. No queremos venir a la iglesia. Sí, no queremos. ¿Por qué? Porque ya hemos creado nuestro propio ídolo. Ya lo tenemos en nuestro corazón. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque ya cuando nosotros vamos haciendo eso, nos vamos acostumbrando a una vida totalmente muy vana, porque estamos creyendo en nosotros mismos y estamos poniendo nuestras ideas y podemos decir que estamos poniendo nuestra convicción en algo que es totalmente vano para la obra del Señor. Tomemos en cuenta que nosotros ya somos hijos de Dios, somos nueva criatura. Entonces nosotros tenemos que luchar contra todo eso, contra la idolatría y contra todos esos ídolos que se nos crean en nuestros corazones. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué no vinieron el resto de los hermanos hoy? ¿Por qué? ¿Porque no quisieron? ¿Porque tenían cosas que hacer? Cosas más importantes que buscar de Dios. Seamos honestos, eso pasa. No venimos a la iglesia todos los días, venimos 2, 3 veces a la semana. Podemos decir que no es un gran sacrificio, pero para el Señor sí. Para Él es agrado que nosotros estemos acá. Otros no lo vemos de esa manera. No, ahora no voy a ir, si ahora hasta el audio nos están mandando. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ya lo escucho y yo me pongo al día. Y me aparezco hasta el otro jueves de la semana que viene. Y tranquilo. No, mejor después de las conferencias. Porque me la van a mandar por audio también. No vengo. Así llegamos, hermano. Discúlpenme que se lo diga, pero es la verdad. Sí. Aquí hay hermanos que somos campeones. Nos perdemos toda la semana y venimos. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, ¿verdad? Porque si verdaderamente nosotros queremos levantar esta iglesia, tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros. Y empezar a botar cada uno de esos ídolos que nosotros tenemos en nuestros corazones. No podemos decir que no tenemos. Tenemos ídolos. Y tenemos que contrarrestar eso. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la predicación. De esa manera se contrarresta todo eso. Visitando nuestra iglesia, empapándonos de la palabra de Dios. De esa manera contrarrestamos los ídolos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Verdad? Punto 3, y ya voy culminando. Existe un solo Dios al cual lo podemos ver y estudiar a lo largo del canon bíblico, que es la Biblia, ¿verdad? El cual se nos revela en 3 personas. No podemos decir que no lo tenemos. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el Padre no nos hace caso, tenemos al Hijo. Si el Hijo nos hace a un lado, tenemos el Espíritu Santo. Pero eso es infalible, que ni uno de los 3 no nos quiera. Somos nosotros, quizás, los que no queremos nada con ellos. Seamos honestos. El Padre, quien es Dios. Movamos la Biblia, 1 Corintios 8:6. Ya estamos culminando, hermano. 1 Corintios 8:6. El Padre, quien es Dios. 1 Corintios, la primera carta a los Corintios 8:6.
¿Lo tienen? Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Estamos claros? El Hijo, quien es Dios. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Vamos a esa Biblia. El Hijo, quien es Dios. Primero de Timoteo, primera carta a Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido, ¿verdad? Nos hace falta uno. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3, 4. Movamos esa Biblia. Hechos 5, 3 al 4. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedará a ti? Y venida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que vemos tres aspectos de que existe un solo Dios. Son tres personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos ninguna excusa para volvernos o buscar de la idolatría. Termino, hermanos. Hay un solo Dios, el cual se nos ha manifestado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual tenemos que dar la gloria y la honra, solo a Él, no existe otro. No caigamos como muchos que están en el mundo, idolatrando filosofías, deseos, cuerpos humanos, ídolos de gente muerta, objeto, deseos desagradables a Dios, porque todos los idólatras están, porque todos los idólatras tendrán su paga, en la cual será el infierno. Tenemos que adorar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único, no hay otro, aquel que nos guarda, nos protege y nos ha dado ese maravilloso regalo como es la vida eterna. Aquel que murió por cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo existe un Dios. No tenemos excusa. Si tenemos ídolos en nuestros corazones, busquemos cómo desarraigarnos, quitémoslos de ellos y vengamos y pongamos todo nuestro ser en las manos de Dios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dios los llene de su abundante paz, amados hermanos, y muchas gracias.